Juan Lloret, de los registros de Alianza País, provincia de Azuay. Que modifica alrededor de 180 cuerpos normativos, pero yo no puedo dejar de desconocer y resaltar y destacar el trabajo de la comisión, de cada uno de los miembros de la comisión con sus aportes, con su debate y también del equipo técnico de esta comisión, para tratar de entender y englobar todo lo que conlleva el tratamiento de una ley presentada por el Ejecutivo. Yo por eso estoy de acuerdo en que se modifique el nombre de esta ley, puesto que el trabajo realizado por los miembros de la comisión da cuenta de una modificación de alrededor del 50% de los artículos que estaban insertos en esta ley. Creemos que la propuesta del Ejecutivo fue una propuesta importante, interesante, sin embargo, no estaban insertos algunos de los elementos que lo logramos detectar ya en el tratamiento de la comisión. Por eso es que estoy de acuerdo con que esta ley tenga el nombre de Ley para la Reactivación de la Economía, el Fortalecimiento de la Dolarización y la Modernización de la Gestión Financiera. Y aquí yo quiero referirme al deber ser de un asambleísta. Precisamente para eso estamos, para que cuando lleguen esas propuestas de ley de diferentes sectores, poder buscar esos aspectos positivos, hacer las modificaciones de aquello que haya que modificar y dejar a un lado algunos aspectos negativos. No se puede criticar todo por criticar. Yo creo que hay que ser objetivos en el tratamiento de una propuesta de ley. Y hacia ahí hemos encaminado el debate, buscar los elementos positivos, potenciar esos elementos positivos y buscar qué es lo que debemos enmendar. Conforme a lo que establece el artículo 59 y 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hemos generado un proceso de socialización amplio, con un poco o corto tiempo, trabajando a doble jornada, y es así que hemos recibido a 11 instituciones del sector público, hemos recibido a 10 representantes de los sectores privados, de diferentes sectores privados, hemos tenido 7 sesiones de trabajo y hemos recogido una preocupación de distintos sectores acerca de una palabra que se ha estado utilizando de manera permanente, que es el diálogo. Para algunos sectores ese diálogo no ha cristalizado las aspiraciones de aquellos sectores y los acuerdos que se generaron en algún momento. Es por eso que hoy el tiempo nos da la razón cuando proponíamos con el presidente de esta comisión que se puede incorporar a la Asamblea Nacional y a su comisión el tratamiento de estos temas muy importantes, porque en un momento determinado estos temas y aquellos acuerdos debía pasar precisamente por esta instancia. Lamentablemente eso no se dio, pero el tiempo nos da la razón, porque a lo largo de este trabajo, durante estas semanas, hemos logrado modificar cerca del 50% de los elementos de esta ley. Quiero referirme a algunos aspectos positivos, como es el deber ser de un asambleísta con respecto a esta ley, y yo quiero referirme a 2 ámbitos de manera muy especial y puntual. Lo uno que tiene que ver con las micro y pequeñas empresas. ¿Y por qué es importante este sector? Porque en este sector se está incorporando 7 de cada 10 puestos de trabajo que genera el sector privado. Y para nosotros es muy importante el que se pueda dar los mecanismos necesarios para el fortalecimiento y el crecimiento de las pequeñas y microempresas en el país. Y es por eso que quiero rescatar algunos elementos importantes y planteo también el poder tratar acerca de otro sector que es también indispensable para la economía y más aún para una economía dolarizada, como es el sector exportador, porque son esas economías que nos permiten la incorporación de dólares en una economía dolarizada como es la economía ecuatoriana. Y es por eso que planteo al presidente de esta comisión que se debería incorporar la definición de pequeños y microempresarios. ¿Por qué? Porque al interior de esta ley se consideran ciertos beneficios de manera puntual para estos 2 sectores. Y en este momento, tal como está planteado, eso se lo deja a normativa secundaria, a reglamentaria. Yo pensaría que se debería incorporar en esta ley, aquellos criterios para poder distinguir entre pequeño y microempresario. Me parece también importante cuando se habla de la exoneración de pago del impuesto a la renta a los 2 primeros años a este sector precisamente.
Yo pensaría, la propuesta es que se puede incorporar no a los 2 primeros años, se puede extender por lo menos 4 años, porque todos sabemos que cuando hay un inversionista pequeño de por medio, los primeros años no se generan utilidades dentro de esa inversión, se proyectan utilidades dentro de los 3, 4 primeros años, y es por eso que planteo que se pueda generar una incorporación de la exoneración de pago al menos en los próximos 4 años. Se plantea la eliminación de los incentivos para la reinversión de utilidades. Aquí una reflexión. ¿Queremos que esas pequeñas y microempresas se queden como pequeñas y microempresas siempre? Yo creo que no. Lo deseable en una economía es que esas pequeñas y microempresas tengan la posibilidad de crecer, de proyectarse en el futuro, de que se conviertan en medianas y, ¿por qué no?, en grandes empresas. Y es por eso que yo planteo que se mantenga esos incentivos, sobre todo para este sector de las pequeñas y medianas empresas que generen producción, que incorporen valor agregado, que tengan la posibilidad de utilizar insumos y mano de obra local para poder proyectarnos en el futuro y que estas micro y pequeñas tengan la posibilidad de ser medianas empresas. Yo es por eso que planteo que se pueda incorporar ese incentivo y se pueda sostener para este sector, así como para el sector exportador, porque son la fuente de ingreso de divisas hacia nuestra economía, que es una economía dolarizada. En este proyecto de ley se plantea la facilidad de pago a deudas a aquellos acreedores del SRI hasta 60 salarios básicos unificados. La idea de poder incorporar a estos actores pequeños y medianos en esa misma dinámica, en esa misma idea, planteo que pueda ampliarse a 100 salarios básicos unificados para que se pueda reprogramar esas deudas que se tienen pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Hay un título, el título 3, que tiene relación a las reformas del Sistema Nacional de Registro de Datos Crediticios, que plantea la competencia, de devolver la competencia del registro de estos datos crediticios o esa central de riesgos o buró de crédito que se llamaba, que por cierto, debo decirles que estaba en manos de una sola empresa, una empresa privada, que se convirtió a la postre en un monopolio que manejaba toda la información crediticia de todos los usuarios del sistema bancario. Esta norma incorpora que pueda regresar ese manejo y ese control al Banco Central del Ecuador como existía hace algunos años atrás, y yo creo que están en la capacidad de poder generar o de volver a recuperar ese modelo que lo manejábamos antes. Hay un tema positivo con relación a este tema, porque se plantea la eliminación de la muerte financiera, estableciéndose que no se pueda considerar para los procesos de aprobación crediticios la información de más de 6 años. A mí me parece positivo, le damos una segunda oportunidad a aquellos emprendedores de poder apalancarse en el sistema financiero y que puedan volver a utilizar los diferentes mecanismos financieros para poder avanzar en su crecimiento. Hay un tema positivo que debo rescatarlo también en esta ley con relación a la capacidad o nivel de endeudamiento que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Se amplía y se incorpora dentro de esta ley para que puedan seguir invirtiendo en temas muy puntuales, agua potable, alcantarillado, y también plantea que se puedan invertir en manejo de desechos. Me parece que es un factor reactivador de la economía local que puede generar trabajo a nivel de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay un tema que quiero referirme que es con relación al dinero electrónico. El dinero electrónico me genera a mí una preocupación. Por un lado, habían los actores de la banca que criticaban el manejo del dinero electrónico a nivel público y decían que no hemos logrado desarrollar este sistema durante todos estos meses que ha estado funcionando. Pero mi pregunta y mi interrogante también va para el sector bancario. Cuando vemos que el nivel de bancarización en el Ecuador es uno de los más bajos, apenas llega al 40%, mi pregunta ahí es, ¿qué ha hecho la banca durante más de un siglo aquí en el Ecuador y que no ha logrado tampoco incorporar a esos potenciales clientes que están ahí, que son el 60% que no está bancarizado? Y precisamente mi preocupación radica en cuáles son las condiciones en las cuales se le va a generar esa entrega del mal llamado dinero electrónico, porque son medios de pago electrónico a la banca. Me surgen algunas preocupaciones que le haré llegar al presidente de la comisión. Yo no quiero terminar, y quiero terminar, señor presidente, con un tema muy puntual.
Yo creo que debe rectificarse los cambios propuestos en esta ley, tal como lo han dado a conocer muchos de los legisladores que están aquí presentes, porque si no, caso contrario, tal como estaba en un inicio esta ley, debería archivarse, si es que no se incorporan los cambios que se han discutido, que se han debatido y que se han propuesto a nivel de la comisión. Y hay un último elemento sobre el cual me quiero dar a conocer, sobre todo porque aquí se ha mencionado mucho la palabra década fracasada, y es un tema ya recurrente en las intervenciones del Pleno, sobre todo de algunos legisladores, que yo respeto su criterio, pero déjenme decirles, con información, con datos, cuán equivocados están en muchas de sus apreciaciones. Por ejemplo, cuando vemos un modelo de desarrollo durante estos 10 años que ha logrado bajar la desigualdad, puesto que cerca de 2 millones de personas, escúchenme bien, 2 millones de personas han logrado salir de la pobreza y se ha logrado reducir la desigualdad a un 0.46 según el coeficiente de Gini. Cuando se habla que no ha habido crecimiento económico, déjenme decirles que el crecimiento económico durante la última década ha sido el 3.9%, superior al promedio de América Latina, que está en el 2.9%. Esta es la lámina. Cuando hablan de una década fracasada, veamos cuál ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país. Hemos pasado en el 2006 de 46.000 millones de dólares a más de 100.000 millones de dólares durante estos 10 años. Cuando se habla de que ha existido un sinnúmero de impuestos y cargas tributarias, veamos cuál es la presión fiscal en el Ecuador. Precisamente la presión fiscal en el Ecuador está en el 20%, muy por debajo de América Latina, de los países de América Latina, que está en el 21%. Estos son datos con información para poderles aclarar a muchos de los legisladores que tuvieron la posibilidad de intervenir con respecto a las críticas permanentes. Ya sabemos que son críticas permanentes, pero denme la oportunidad de poderles asimismo, de manera permanente, recordarles cuáles son esos indicadores de la década ganada para nosotros. Muchas gracias, señor presidente.